que sea lo que nosotros podemos decir o que haya otros que nos nombren. Eso es la soberanía pedagógica, poder construir relatos de estas tierras o que vengan relatos de afuera. Porque entonces, si los pibes y las pibas son los autores y las autoras de los conocimientos, a nosotros nos queda, digo entre comillas, apenas el agite de la libertad. Nosotros decimos que este congreso se basa en todas las luchas que venimos dando los últimos años. De este lado está el amor, de este lado está la ternura y de este lado están las convicciones y el corazón. Somos los trabajadores a través de los cuales se vehiculiza el derecho a la educación. Me llamo Pablo Pagnoni, soy profe de filosofía y participé en el congreso escribiendo una ponencia sobre aportes en torno a la pedagogía y a la identidad respecto de una serie de reflexiones que surgen en función de una famosa discusión que hubo entre Freire y Rodolfo Kusch en los años 70 que me parecía interesante traerla en un congreso pedagógico como para que nosotros los docentes la tratemos de bajar a nuestra práctica cotidiana. De Freire es mucho más conocido por nuestras formaciones docentes, lo tenemos bastante incorporados como maestros, como profes. El concepto de educación bancaria, de que la educación es una relación de poder, por eso no me voy a explayar mucho en eso, respecto de que la educación que nosotros estamos acostumbrados a tener desde que somos niños se da en una naturaleza narrativa, el docente es el que piensa, el que habla, el otro es disciplinado, es pasivo. ¿Y qué nos va generando eso? Decía Freire, una pasividad. ¿Y a quién le conviene la pasividad? Naturalmente, como decía Eduardo al principio, a las clases dominantes, que no quieren que nada continúe como está. ¿Qué necesita una clase dominante para que todo continúe como esté? Necesita gente a favor o una inmensa cantidad de gente pasiva que no haga nada y sobre su pasividad permita que las cosas continúen como estén. Y nosotros estamos educados en la repetición de los saberes institucionalizados y no estamos acostumbrados a cuestionarlos. Entonces, por eso esa idea de que en la educación bancaria uno está tanto más educado cuanto más adaptado al sistema está. Si uno se adapta a las estructuras del sistema me van a premiar más y entonces voy a tener más aceptación social en ese sentido. Pero me empecé a focalizar en dos conceptos que planteaba Freire sobre el tema de que toda educación en realidad es un adoctrinamiento inconsciente, planteaba Freire. Por más que uno no quiera bajar línea, siempre estamos bajando línea. Y eso va un poco en contra de la concepción que se idealizó respecto de la educación, de que es tratar de sacar eventualmente las potencialidades que el estudiante tenga. Pero el punto es que desde la filosofía de tiempos inmemoriales se habla de que el hombre no es que es una potencia innata, sino que es el resultado del hombre, el ser humano. Me tengo que deconstruir. De que somos el resultado de la cultura que nos va formando a que nuestra personalidad sea de tal o cual forma, que nuestras capacidades apunten a tal o cual dirección. Y entonces, ¿en qué estaba diciendo? Que nos forman... Me perdí que no... De la potencia. Del adoctrinamiento inconsciente, y que esa idea es la que nos hace ruido respecto de lo que se nos inculca que tenemos que hacer como docentes. Entonces, sobre eso, nosotros, profes, maestros, estamos más acostumbrados a hablar de estos temas de la inexistencia de la objetividad. Ya es imposible pensar que no hay un adoctrinamiento inconsciente en la medida que es imposible la objetividad, desde el mismo momento en que yo me pongo a hablar y me posiciono frente a un tema, frente a los demás, o incluso sin querer posicionarme. Me acuerdo el año pasado, o hace dos, que apareció Gerardo Romano en la tele, y porque había habido un linchamiento en Palermo con una persona que aparentemente había delinquido. Me acuerdo el diario Clarín había publicado "Vecinos se defendieron de la inseguridad". Yo leo eso, yo soy un vecino, el verbo defenderse es bueno, la inseguridad es mala y voy a tender a estar de acuerdo. Yo podría haber titulado también "Turbas sedientas de sangre masacraron a una persona". Y ninguna de las dos está mintiendo, pero ya en el momento en que yo interpreto, no existen hechos sino interpretaciones, planteaba Nietzsche, yo creo la realidad. Crear, y a partir de que la creo de creer, la creo de crear. Y entonces sobre
el hecho de aceptar de que no existe la objetividad, lo que se me ocurría reflexionar son los límites de la aceptación de esa bajada de línea que nosotros como profesionales de la educación toleramos o no. Porque en casos extremos es más fácil de que se entienda. Pongamos un caso extremo. Si un estudiante planteara consignas nazis y que dijese yo quiero matar a los negros, a los judíos, etc. Uno, si intenta ser un educador medianamente humanista, no puede aceptar una postura postmodernista de que hay una relatividad de opiniones y todas las opiniones valen por igual. Entonces ahí nos obligaríamos a aceptar de que hay siempre una bajada de línea, inconsciente o conscientemente, y deliberadamente lo queremos llevar hacia determinado lugar. El problema es que nuestra práctica no se maneja siempre en extremos tan claros que todos vayamos a estar de acuerdo. También uno puede empezar a conceptualizar, por ejemplo, que con la aplicación de políticas neoliberales en función de las cuales la apertura de importaciones hace que la fábrica donde trabaja el papá de un chico se tenga que cerrar, quiebre, entonces después haya desempleo, entonces después al haber desempleo se enferma el pibe, no tiene con qué curarlo y muere. La gente después no va a decir la estadística murió del neoliberalismo, pero si uno aplica una causa y efecto disasociada de la inmediatez, el ser humano, decía Rousseau, a diferencia del resto de los animales, puede separar causa y efecto. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, pero así como entonces yo decía de forma aceptada socialmente que estaba mal aceptar cualquier tipo de opinión, en el caso del nazismo, ¿cuáles son los límites para entonces qué tipo de opiniones yo puedo aceptar o no? Pero eso implica un problema, porque naturalmente va a haber otros docentes que digan, no, pero eso, yo creo que eso es la solución. Y entonces, por eso me parecía muy interesante poder traerlo a los congresos como para que como no hay una respuesta algorítmica solamente en función de la discusión colectiva, podemos llegar a encontrar alguna respuesta sobre ver qué le pasó al otro, qué situaciones le llamaron la atención, hasta dónde se ponen los límites en esa amalgama de grises. Y por último, no me quiero extender, de hecho vine acá cerquita porque no veo de lejos y cuando me va a mí me parecía interesante traer al Congreso a Rodolfo Kusch, que es menos reivindicado hasta el día de hoy, por lo menos que Freire. Hice un poco la falacia aristotélica de apelación a la autoridad. Cuando uno quiere decir algo, pero se ampara que lo dijo otro. Entonces, a través de Kusch, yo me amparaba para decir esto. Que Kusch planteaba, con respecto a una crítica a Freire, el famoso libro de Freire de Pedagogía del Oprimido, que es del año 70, me parece, planteaba... ¿68? Bueno, 68. Mayo francés. La crítica. Que Kusch era un filósofo argentino que se cansado del colonialismo cultural con el que nosotros nos educamos y de que nuestra idiosincrasia tiene que ver con una fatua y falsa imitación con respecto de lo que es la identidad europea desde nuestra propia existencia como país. Nosotros importamos la idea de un Estado que no nació de acá mismo, sino como un elemento estructural de la dominación colonial para oprimirnos aquí. Pero junto con el Estado también importamos la cultura de esa sociedad dominante. Y junto con esa cultura, las instituciones, las universidades y lo que tenemos que estudiar. Entonces, cansado con que nosotros estudiemos siempre de acuerdo a la lógica del opresor, Kusch rompió ese esquema y se fue a convivir con comunidades indígenas para tratar de volver a la academia y elevar a sabidurías ancestrales los conocimientos... Me quedan 2 minutos. Los conocimientos indígenas. Entonces, sobre eso planteaba, vamos rápido, que nosotros estamos estructurados sobre conceptos de ser alguien que son los que Europa plantea. Es decir, ir a tener determinado tipo de educación, desempeñarse en determinadas instituciones, tener determinado concepto de democracia, etc. Pero que incluso Freire cae en ese error. Y eso es lo que me interesaba traer a discutir. Porque... espero no pifiarle el año, me parece que es del 76 el libro de Geocultura del Hombre Americano de Kusch, donde narra una historia de Freire cuando se fue a educar al Amazonas, en palabras de Freire, a tratar de llevar conciencia crítica en el campesinado para que puedan llegar a su libertad. Y el punto es entonces,
el problema que tenemos como Occidente y como cultura es que Occidente en la soberbia cultural tiende a ver a las otras culturas como un escalón inferior en la cadena evolutiva donde nosotros estaríamos en la cima. Y entonces el problema es que las conceptualizaciones de otras libertades y de otras democracias la vemos no como contenidos de conciencia diferentes al nuestro, sino como escaleras, como escalones abajo en un desarrollo que tendrían que llegar a los demás a ser lo que nosotros somos. Y, por ejemplo, Freire presenció un ritual, una metodología que usaban los campesinos en Amazonas, que era el de combatir las plagas de gusanos con 3 palitos hochados, y sobre un palito ponían un clavo y atravesaban un gusano. Entonces después, cuando venían las plagas, suben los gusanos por los otros 2 palitos, se ven espantados al gusano atravesado y se van por el otro, en procesión. Y entonces Freire llegaba y decía, bueno, pero tienen que entender las causas de por qué está pasando. Y los indígenas lo asociaban a la Pachamama y a sus religiones, que no son la española. Y tienen que asociar las causas de por qué pasa lo que pasa. Pero entonces es interesante ponernos a pensar que ¿por qué habría que educarlos en un concepto de ciencia occidental a esos campesinos indígenas? Porque ¿cuáles serían las diferencias entre la ciencia que se propone enseñar Occidente y los métodos consuetudinarios aceptados? La ciencia se instala por prueba, error, experimentación, dejamos lo que funcionó, quitamos lo que no funcionó, y así se va instalando. La misma forma que se instalan las culturas consuetudinarias, que se las busca, entre comillas, hacer evolucionar para que llegaran a ser lo que Occidente plantea. Y si esto se ve con el concepto de ciencia, ni hablar con los conceptos de libertad y los conceptos de democracia. Yo puedo ir con las mejores buenas intenciones a una comunidad indígena y plantear 30 segundos. Y plantear los conceptos de democracia y de liberación. O con las mejores buenas intenciones vamos y particionamos en partes iguales la tierra y se la repartimos entre los indígenas. Pero se organizan sobre la propiedad colectiva de la tierra, no sobre concepto de propiedad occidental. Entonces yo en esa intención de ir a desarrollar al otro, destruyo su forma de ser en el mundo. ¿Me explico? De hecho, el subcomandante Marcos me parece muy interesante la reflexión que hacía de por qué fracasaban las izquierdas en México, porque decía que buscaban proletarizar al indígena. Los tipos leían el manual del manifiesto comunista, decía hay que organizar a los obreros en las fábricas, entonces iban a las comunidades indígenas y decían, tienen que ir a la fábrica. Los indígenas decían, no, pará, no es mi forma de ser eso. Yo tengo otra forma de ser en el mundo, y entonces terminan rechazando al sujeto que supuestamente quieren desarrollar. Entonces, termino. Entonces me parecía interesante pensar eso, cuando uno trata de educar para la libertad, ¿qué es la libertad? ¿Y de dónde sale? Y bajar los niveles de que lo que yo conceptualizo que es libertad, tal vez no es la libertad para el otro, y traerlo a los congresos y discutir. Ya no lo...